Vamos a ver qué dice la palabra. Precisamente hace unos instantes terminé una reunión con los servidores de la iglesia y algo de esta palabra les estaba compartiendo yo a ellos. Vaya conmigo por favor primero a Romanos capítulo 14. Acompáñenme a Romanos capítulo 14 y vamos a entender algo muy interesante en esta hora de la noche. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17. Busque su Biblia, busque su cuaderno. Y hoy le vamos a hablar a usted de algo que tenemos que tener en este tiempo de tribulación. Un tiempo muy difícil para todos nosotros, sobre todo si estamos viviendo en Santiago de Cali. Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice la palabra del Señor, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es alimento para el cuerpo. Pero luego dice tres cosas que tiene el reino de Dios, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué características tiene mi reino? Mi reino tiene justicia, tiene paz y tiene gozo. Y yo les quiero contar que me duele profundamente lo que está pasando en nuestra nación. Me duele profundamente todas las personas que están saliendo directamente afectadas por esta situación. ¿Sabe? La Biblia dice en Hechos capítulo 10, versículo 34, que Dios no hace acepción de personas. Escúcheme. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Sabe? Si usted es un creyente en Dios, si usted conoce los principios de la palabra, si usted se mueve bajo lo que la Biblia dice, le quiero contar que usted pertenece a un reino. Los que me conocen saben que yo no estoy en ningún partido político. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Yo pertenezco al reino de Dios. Pertenezco a un reino que no es de este mundo. No, mi reino no es terrenal. Mi reino es espiritual. Entonces, por eso, y lo que dice la Biblia, que Dios no hace acepción de personas, nos duele ver cualquier tipo de violencia contra cualquier tipo de persona. Nos duele muchísimo cuando son los jóvenes los que pierden la vida. Pero también nos duele mucho cuando son los del SMAT. Nos duele mucho cuando son los indígenas. Nos duele mucho cuando son los policías. Nos duele mucho cuando es la ama de casa, es el niño, es el adulto, porque Dios nos creó a todos. ¿Dios nos creó a quiénes? A todos. Y quiero contarle que en este país, lastimosamente, las personas en un porcentaje importante están enfermas de odio. El odio lastimosamente está reinando en muchos lugares de nuestro país. Ahora, nosotros los que pertenecemos al reino de Dios, tenemos que tener estos tres elementos y a través de estos tres elementos impartir a una sociedad que lo necesita. ¿Qué necesita nuestra sociedad? Lo acabamos de leer en Romanos capítulo 14. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Yo le quiero decir que
todo lo que me saca de estos tres elementos no es del reino de Dios. No pertenece al reino de Dios. Todo lo que sea justo está acorde al reino de Dios. Todo lo que tenga paz está acorde al reino de Dios. Todo lo que tenga amor está acorde al reino de Dios. Ahora, yo como pastor, yo le hago un llamado a los creyentes. Le hago un llamado para que nosotros nos convirtamos ¿en qué? En pacificadores. ¿Qué necesita esta nación? Pacificadores. Eso es lo que esta nación necesita. Alguien que imparta paz. Alguien que imparta tranquilidad. Alguien que no genere más violencia. Los ánimos están tan enardecidos, los ánimos están tan caldeados en este momento, que la más mínima chispa puede provocar una gran explosión. Finalmente, yo le quiero decir que en todo conflicto de guerra, todos pierden. Todos pierden. Y seguramente, para Dios, que no hace acepción de personas, cada persona que por alguna razón en estos días y semanas ha perdido su vida, para Dios ha sido bastante doloroso, bastante doloroso. Ahora, en ese orden de ideas, si yo pertenezco a un reino espiritual, si yo soy de un reino que lo gobierna la justicia, la paz y el gozo, me tengo que mover en esos tres elementos. De hecho, quiero decirle algo. Todo lo que usted haga, piense cómo va a afectar la sociedad. Desde una publicación a través de redes sociales, desde un comentario, desde una palabra que sale de mi boca, todo eso tiene una capacidad de afectar el mundo espiritual. Yo puedo empujar a alguien a un abismo, o yo puedo detenerlo y decirle, cuidado, ese no es el camino. Yo tengo esa capacidad. Pero yo como cristiano tengo que estar centrado y anclado en estos tres elementos: justicia, paz y gozo. Ahora, la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo 9, dice lo siguiente. Mateo 5, 9. Dice la Escritura, si está hablándonos el Señor en el Sermón del Monte. Y dice la palabra, y son las bienaventuranzas. Recuerde que bienaventurado es bendito, bendito, bendito. Y la palabra bienaventurado también significa feliz o dichoso. Y en el versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son llamados hijos de Dios? ¿Los que van a un culto? No. ¿Los que cargan una Biblia? No. ¿Los que llenan su casa de versículos bíblicos en cuadros? No. Una clave del reino de Dios es la paz. Y una de las claves de un verdadero hijo del reino es que es pacificador. ¿A qué nos ha llamado el Señor? A pacificar los ánimos, a traer tranquilidad, reposo, sosiego en una sociedad que nos duele ver cómo están en este momento. ¿Cómo nos duele eso? Y hay múltiples maneras de generar paz. Muchas formas. Yo he hecho un ejercicio al manejar el carro muy sencillo que genera paz. Cuando yo voy manejando un carro y un peatón o algún otro vehículo se pasa, si yo no lo dejo pasar, si se me atraviesa y no lo dejo pasar, seguramente esa persona se va a enojar, se va a indisponer, me va a maldecir. A veces usted llega a una esquina, hay un peatón esperando que alguien le dé vía. Cuando tú paras y tú le dices, siga por favor, es un ejercicio que allí yo como hijo de Dios
¿Estoy generando qué? Paz. Estoy generando paz. En algo tan sencillo. Mire, yo he visto, la gente se sonríe, te hace buena. La gente se siente importante, se siente respetada cuando yo le doy vida a alguien. Cuando yo en un ejercicio tan sencillo de respeto por el otro, hago algo tan básico, tan simple como, por favor, siga. Si yo no le doy vía, si yo me atravieso, eso fomenta rencor. Ahora, yo no puedo pedirle a la gente que no conoce la Biblia que vivan bajo este principio, porque aquí vivimos en este reino los que conocemos de Dios. Mi reino no es humano, escúcheme. Por eso yo no tengo mi esperanza puesta en quién va a organizar humanamente este país. No, mi esperanza está puesta en Dios. Yo estoy orando por un milagro y por eso vuelvo a decirle, me duele lo que pasa con cada individuo de esta nación, con los jóvenes, con los indígenas, con los del SMAT, con los de la policía, con los comerciantes, con los del mío, con todo. Me duele porque Dios no hace acepción de personas. Entonces Dios a nosotros, los que somos de este reino, nos llamó a ser ¿qué? Pacificadores. La próxima vez que quieras publicar algo, hazte esta pregunta. Esta publicación, ¿qué va a generar en los demás? Por favor, me gustaría que te hicieras esa pregunta. ¿Esta publicación que voy a subir genera paz o genera violencia? ¿Qué va a generar esta publicación? ¿Qué va a generar este comentario que voy a hacer? ¿Va a generar odio? ¿Va a incrementar los ánimos o los va a apaciguar? Los va a menguar los ánimos. Y yo quiero contarle que el Señor Jesús, cuando Judas vendió al Señor, una de las cosas que Judas pensaba era, a este hombre lo siguen miles, así que si lo llevan preso, aquí va a haber una revolución contra Roma. Esa fue la intención de Judas. Pero el reino que el Señor vino a establecer no era un reino de violencia. Era un reino de ¿qué? De paz. Y hoy en Cali hay mucha gente sufriendo. Estamos viviendo un tiempo muy difícil en nuestra ciudad. Yo puedo ser pacificador cuando doy una palabra de aliento, cuando doy una palabra de esperanza, cuando puedo mediar entre partes y hacerles entender que en las guerras todos pierden. Escúcheme, en las guerras todos pierden. ¿Cuántas mamás ayer no tuvieron un hijo porque falleció en este conflicto? ¿Cuántos niños han perdido sus padres estos días? ¿Cuántos hermanos han perdido un hermano, una hermana en estos días? Todos pierden en una guerra. Por eso la palabra nos llama a ser ¿qué? Pacificadores. Ahora, yo como pastor no le puedo decir a usted qué haga. Usted es libre de hacer lo que usted considere hacer, porque usted tiene libertad. Usted tiene libre albedrío. Usted puede manejar esta situación como usted lo considere más sabio y más prudente. Pero también como pastor quiero decirle que el camino de nosotros es un camino espiritual, con unas armas espirituales. Yo siento mucha compasión por los dirigentes de este país, de un lado y del otro, siento compasión. Siento compasión con la gente que la está pasando tan mal ahora, porque vuelvo a explicarle, Dios no hace acepción de personas. Ahora, en Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados, ¿qué dice? Felices, benditos, benditos, benditos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quién los llama? ¿La sociedad? No, Dios mismo dirá, son mis hijos porque yo soy un Dios de paz y los hijos se parecen al papá. Ahora, permítame decirle algo acerca de la paz.
Es muy interesante que la paz forma parte del Espíritu Santo. Recuerde que en Romanos dice justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Resulta y pasa que en medio de todo lo que estamos viviendo, la gente no está teniendo paz. La gente está viviendo cada vez más angustiada, más estresada. La gente sabe que dadas unas condiciones como las que tenemos hoy en Cali, hasta la gente buena que nunca ha pensado en hacer algo descabellado puede perder el control de sí mismo si no tiene la ayuda de Dios. Porque estamos pasando un momento difícil. Pero si usted está en el reino de Dios, Dios te va a dar a ti la capacidad espiritual para sobrellevar y soportar esta situación. Por eso cuando en la Biblia me habla del fruto del Espíritu Santo, en Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu con E grande es amor, es gozo, y luego dice paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de una sociedad que está necesitando perdonar al otro, es donde los cristianos deberíamos de ser, ¿qué? Pacificadores. Pero para ser pacificador, yo no puedo tener paz en mi propia humanidad, en mi propia fuerza. La paz no se compra en un supermercado. La paz viene como consecuencia de que el Espíritu Santo viva en mí. Viva en mí. El fruto del Espíritu es amor, y luego dice gozo, que es otra cosa del reino, y luego dice paz. El Señor Jesús estaba en una tormenta. Mateo capítulo 8, versículo 24. Y estaba una tormenta que usted conoce, pues ya la historia, muy recia, muy fuerte. Y Mateo 8:23 dice, Jesús calma la tempestad. Entrando él en la barca, ¿quién es él? El Señor Jesús. Sus discípulos le siguieron. Y he aquí, dice la Biblia, está diciendo Mateo, que se levantó en el mar una tempestad, y mire las palabras de Mateo, tan grande que las olas cubrían la barca, pero subraya esta partecita, pero él dormía. Para uno dormir, uno tiene que tener paz. Si uno está turbado, si alguien está turbado, angustiado, estresado, atemorizado, no va a poder dormir. Y aquí dice el apóstol Mateo que se levantó una gran tormenta, no era una gran tempestad, y él describe esto, tan grande que las olas cubrían la barca, o sea, las olas pasaban por encima de la barca. Hay un programa que se llama Pesca Mortal o Pesca Peligrosa. Son unos tipos que se van al mar de Bering y a coger centollas en Alaska. Y usted ve esos barcos que parecen de papel en medio de unas olas gigantes. Dice, ¿estos hombres cómo hacen? Son tan osados, tan arriesgados. ¿Sabe? El Señor iba durmiendo y los discípulos iban pensando que esa tormenta los iba a destruir. Pareciese que esta tormenta cada vez está peor. No se ve una solución a corto plazo. Las olas como que han incrementado su tamaño y como que cada vez golpean más fuerte. Pero me sorprende de nuevo que el Señor Jesús, que se movía por estos tres principios, justicia, paz y gozo, estaba durmiendo. ¿Cómo hacía para dormir en medio del vaivén de la barca, el crujir de la madera, el agua entrándose? Porque tenía ¿qué? Paz.
¿Sabe? Las noches aquí en Cali se han vuelto una zozobra. Y se escuchan una cosa, la otra. De noche el helicóptero y explosiones y en algunos lugares disparos. ¿Sabe? Dormir puede ser algo difícil en Cali hoy. Pero si el Espíritu Santo te ayuda, tendrás paz. Y si el Espíritu Santo te ayuda, podrás descansar y dormir confiado, no por ti, sino porque Dios te guarda. Y asimismo nosotros debemos desatar esa paz sobre esta tierra, sobre cada persona que está con nosotros. Y entonces el Señor está dormido y los discípulos, en una actitud muy humana, sienten temor. Toda esta situación nos ha generado temor. Temor a no tener cómo abastecernos de alimentos, temor a más violencia, temor a más caos. Pero quiero contarle que el temor es combatido directamente por el amor de Dios. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Si te sientes del reino, te sientes amado. Y si te sientes amado o amada, te sientes en paz. Aunque el entorno hacia afuera sea difícil. Y mire lo que ocurre acá. Versículo 25. Vinieron pues sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. O sea, ya decirle sálvame es porque ya yo sentí que ya llegó el instante para morir. ¿Sabe una cosa? Ellos todavía en ese momento no habían entendido que sus vidas estaban en las manos de Dios. Y que ninguna tormenta y ninguna persona y nadie los podría tocar hasta el día determinado por Dios. Ellos no iban a morir allí, pero creían que iban a morir allí. Estaba a años de distancia la muerte de los apóstoles del Señor. Sin embargo, al ver la tempestad, creyeron que ese era su final. Ahora entiéndame este principio. La ausencia de paz en mi vida denota la falta de fe. Se lo voy a explicar. La ausencia de paz en mi vida denota o demuestra que no tengo fe. El Señor se levanta. Es apenas lógico, pues al ver las olas y al verlos a ellos y toda esta cosa, que el Señor tuviera algo de empatía y solidaridad y les dijera: uy, sí, muchachos, tremendo, ¿no? Nos vamos a ahogar aquí, vamos a ver cuántos sobreviven. Pero lo llamativo es que el Señor lo regaña. Y lo regaña y uno se queda, no entiendo por qué lo regaña. Versículo 26. Él les dijo: ¿por qué teméis? Y luego les dice: hombres de poca fe. El Señor automáticamente lo que descubre en ellos es que temor. ¿Sabe? Cuando yo tengo temor, el temor anula mi fe. Recuerde que lo opuesto de la fe no es la incredulidad. Lo opuesto de la fe es el temor. Son dos fuerzas grandes en el universo. Entonces él los mira y le dice: ¿por qué temen? Pero la pregunta es como ilógica, pues si estoy viendo olas y estoy viendo que el mar nos está arrastrando y nos lleva de un lado a otro y todo cruje, pues es como ilógico. Pero es que el Señor les está diciendo: ¿por qué temen si yo estoy con ustedes aquí? O sea, el Señor lo que les está diciendo es: yo soy superior a las circunstancias actuales. Entonces, si yo como creyente, como cristiano, estoy lleno de miedo, ¿cómo puedo darle a los que no tienen a Dios paz?
Yo puedo entender que alguien que no conoce a Dios esté agobiado, esté angustiado, esté estresado, no sepa qué hacer, quiera, no sé, cometer una locura. Pero me preocupa sobremanera ver en el pueblo de Dios tanto temor, tanto miedo. Me preocupa. Humanamente piense esto. Si Dios no nos guarda a nosotros, ¿quién nos puede guardar? Si Dios no nos provee, ¿quién nos puede proveer? ¿Qué necesita nuestra nación? Yo le quiero decir, ¿qué necesita nuestra nación? Un milagro. En este momento las cosas están que solo la intervención divina podrá cambiar el curso natural de lo que estamos viviendo. Pero noto creyentes incrédulos. ¿Cómo se llama el que va a una iglesia? Creyente, porque se asume que cree. ¿Cómo se llama el que va a una clínica? Paciente. Cuando alguien entra, paciente tal, porque va a tener que tener ¿qué? Paciencia, hermano. Pero viene una tormenta y yo que soy el portador de la justicia, de la paz y del gozo, estoy deprimido, estoy aburrido, me quiero pegar un tiro con un banano, estoy que salgo corriendo, estoy maldiciendo el país, estoy maldiciendo a los unos, a los otros, buscando culpables. Escúcheme, escúcheme, este no es tiempo de buscar culpables. Yo creo que todos como sociedad tenemos algún nivel de responsabilidad en lo que está pasando. Todos. Todos. Y yo no puedo descargarme y decir, es que los culpables son estos, y es que los culpables son los otros. No es así. Dios a mí me llamó ¿a qué? A ser pacificador. Y el Señor les dice dos cosas que quiero dejarles a ustedes. ¿Por qué temen? Los mira así como, pues Señor, es que, ¿por qué temen? O sea, ¿por qué temen? ¿No ves las olas? No. Es que estoy con ustedes. Y aunque nosotros en este tiempo sintamos que Dios no está, Dios sí está. Dios no se ha ido. Dios no está indiferente. Dios no se ha olvidado de Colombia. Dios no se ha olvidado de Cali. Dios no se ha olvidado de ti donde quiera que estés en la parte del mundo donde te encuentres. Dios no se ha olvidado de ti. Ahora, el hecho de tener paz no significa ausencia de problemas. Tener paz es poder dormir tranquilamente aún en medio de una tormenta. Si usted tiene su vida arreglada, todo funciona a las mil maravillas, si usted dice, tengo una paz, eso no es paz. Paz con plata en el banco, paz, eso no es paz. ¿Dónde se demuestra la paz? En la tormenta más recia. Y lo segundo que el Señor les dice a ellos es, hombres de poca fe. La fe tiene unos niveles. Y el Señor les dice a ellos, ustedes tienen el nivel más bajo. El nivel más bajo con el que se nace. Uno nace con fe. Pero todo el mundo cree en algo. Tiene el nivel más bajo. Hombres de poca fe. ¿Qué necesitan nuestros vecinos, nuestros amigos, la persona de la tiendita? ¿Qué necesita esta sociedad? Ver a cristianos llenos de ¿qué? De fe. Ver a cristianos que les pueda decir, vamos a salir de esta. Ahora, la fe no solo se demuestra con palabrería, la fe se demuestra con hechos. Con hechos. Yo estoy seguro que una barriga que tiene hambre es una barriga que tiene rabia. Pero si yo puedo coger y compartir unas libras de arroz, unas libras de azúcar, yo puedo ir y decirles, ¿sabe qué, vecino o amigo o fulano? Quiero darte esto. No es mucho, pero quiero compartir con... Estoy generando paz. Estoy siendo un pacificador.
Estoy moviéndome en la justicia del Señor. ¿Sabe? Si cada uno de nosotros hiciera su parte, yo estoy seguro que este conflicto se resuelve. Y no de manera temporal, sino permanente. Ahora, el Señor se para, les dice esto, y luego dice, levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. O sea, el Señor se para. Cuando ellos le hablan, él todavía está ahí acostadito, arrunchado. Y él dice, ¿qué pasa con ustedes? Yo quiero decirle qué pasa con la iglesia de Jesucristo, hermano. No perdamos la justicia, la paz y el gozo. Permítame decirle algo más de la paz para que tengamos un tiempo de oración y de adoración ahora con Cristian. Quiero enseñarle, si me lo permite, 2 salmos. El Salmo 3 y el Salmo 4. Y son 2 salmos que hablan de paz. Si usted tiene la Reina Valera 1960, vaya conmigo al Salmo 3. Y en el Salmo 3 usted va a encontrar un título. Por eso es muy importante antes de leer, ver el título. Y dice, oración matutina de confianza en Dios. Este salmo es de David, que escribió de los 150 salmos, casi 90. Oración matutina. Entonces, ¿qué es algo matutino? Algo que se hace ¿en dónde? En las mañanas. ¿Correcto? Entonces, esta es una oración que David hacía en las mañanas. Y dice el versículo 1 del capítulo 3. Oh Jehová, cuánto se han sumado, no, sino multiplicado mis adversarios. ¿Qué son adversarios? Enemigos. David está diciendo, se han multiplicado mis enemigos. Muchos, dice David, no pocos, son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Muchos son los que están diciendo, ni Dios te podrá salvar. ¿Cuántos enemigos tenía David? ¿Pocos? Muchos. Y se habían multiplicado. Y le habían dicho, ni Dios te puede salvar. Versículo 3. Mas tú, Jehová, ¿quién? Dios, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Dios, a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Me fascina el 5. Yo me acosté. Y luego dice, y dormí. ¿David dormía aún cuando tenía muchos enemigos? Sí. Porque David tenía ¿qué? Paz. Dice, yo me dormí, yo me acosté y dormí. Y aquí hay una clave pero espectacular. Y desperté porque Jehová me sustentaba. Sustentaba, alimentaba, cuidaba. El momento más vulnerable para que mataran al rey David era mientras dormía o mientras comía. A través de un envenenamiento o a través de un apuñalamiento en la noche. ¿Sabe? Yo no sé si usted recuerda esta historia, pero David un día se mete hasta donde está durmiendo Saúl y llega hasta allí donde Saúl estaba durmiendo. Lo pudo matar, pero no lo hizo. David se acostaba y había una gran cantidad de personas que lo querían apuñalar. Le querían cortar la cabeza. Y David dijo, yo me acosté y dormí. Ay, pastor, llevo 3 días sin dormir. No tienes paz. Ay, pastor, llevo una semana sin dormir. No tienes paz. Y si no tienes paz, tu fe está faltando.
Y luego dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. La palabra sitiar es rodear. Aunque viniera un ejército y me rodeara, David dice, no temeré. Ah, porque David sabía pelear contra 10 millares de personas. No, porque sabía quién lo protegía y lo guardaba. Ahora, en el Salmo 4 hay un título que dice oración vespertina de confianza en Dios. Ambas son de confianza en Dios. Una es matutina, otra es vespertina. Vespertina por la noche. Y en el Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Cómo dormía David? ¿Con pesadillas? No, en paz. Y la clave está aquí. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando vivo confiado en Dios, ¿tengo qué? Paz. Esto es muy difícil lo que estamos viviendo. Pero si usted en algo quiere contribuir con el beneficio de nuestra nación, traiga paz, traiga justicia, traiga esperanza, traiga amor, traiga reconciliación. Le cuento que si hacemos nuestra parte, algo puede cambiar. No seguramente en todo el país, pero con una sola vida que logremos afectar. Con una sola familia que podamos ayudar. Con alguien que podamos impedir que cometa una desgracia. La gente de afuera está esperando que los cristianos demuestren lo que saben de Dios. La gente está esperando de nosotros ver paz, no de gente desequilibrada, no gente abrumada. Imagínense en casa que te vean desesperado, abrumado, sin salida, deprimido. Por Dios, este no es el que va a la iglesia. Este no es el que predica, este no es el que pone alabanzas. Si esto es este, ¿cómo que era de nosotros? Yo espero que esto pase pronto. Yo espero que de ninguno de los grupos sociales haya más derramamiento de sangre. Yo espero una reconciliación en nuestro país. Yo espero que se detenga la injusticia que por décadas ha gobernado esta nación. Pero mi parte está en vivir en el reino, que nada me saque del reino y traer a otros a esos principios. Por eso le quiero decir que aunque haya una gran tormenta en Colombia, el Señor nos hace vivir confiados. No se angustie, no se estrese, no se amargue, no se llene de rencor, no maldiga, no incendie más los ánimos. La gente está sensible, susceptible, la gente está ahogada. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a ser ¿qué? Pacificadores. Padre, te doy gracias, gracias Señor. Si en algo, Señor, no he contribuido para que haya paz en mi nación, te pido perdón. Yo sé que todos hemos sido responsables. Señor, y yo no quiero albergar en mi corazón ningún sentimiento negativo hacia nadie, porque todos somos colombianos. Seguramente si escuchamos las versiones de cada uno, podríamos entender sus puntos de vista, que aunque opuestos pueden ser válidos. Sin embargo, Dios, yo no me muevo por reinos humanos. Mi reino es eterno.
Los principios de mi reino son justicia. Así que ayúdame a ser una persona justa. La Biblia dice que el que tiene y no comparte con otros y retiene más de lo que es justo, se le es contado por pecado. Hay muchas formas de ser justo. Ayúdame a ser un pacificador. Y ayúdame a vivir con algo que se llama gozo. Y gozo es estar feliz independientemente de. Yo no puedo estar en esta crisis amargado, desquitándome con mi mujer, con mi hijo, con el perro, con el vecino. No, yo tengo que tener gozo, gozo. Finalmente, esto es un atributo que da el Espíritu Santo. Si no tengo paz, si no tengo justicia y si no tengo gozo, sencillamente lo que me arroja esta radiografía es que no estoy viviendo con el Espíritu Santo. Así que hoy te pido, Espíritu Santo, que vengas, que llenes mi corazón de tranquilidad, de quietud, de buenos pensamientos. Espíritu Santo, trae sobre mí esa mansedumbre, trae sobre mí, Espíritu Santo, esa fe. Espíritu Santo, tú estás en este mundo, nosotros no estamos solos. Tú estás aquí. Así que hoy te pido que vengas sobre nosotros, Espíritu Santo, por favor. Y que aunque la tormenta arrecie, podamos dormir en paz. Oro por mi ciudad, Señor. Oro por las víctimas que ya ha dejado esto, por sus familiares. Oro para que traigas paz. Gracias, Señor, porque tú amas a Cali, tú amas a Colombia y tú nos amas a nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.